Estamos de vuelta con toda nuestra comunidad Infraganti que día con día va creciendo gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen en redes y que también nos ven desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Soy María José Cadena y ahora les vamos a invitar a recorrer la zona maya, la selva quintanarroense a través de la ruta de la guerra social maya. Esto aplica para todas estas poblaciones que están entre el municipio de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, como lo son Tiosuco, Guaymax, Zacalaca, entre otras. Vamos a conocer un poco de estas comunidades ecoturísticas que ofrecen una cultura única, que es la cultura maya que sigue viva, y darle justo en esos tours y aprendizaje, pues pagos directos a estas comunidades que se dedican al ecoturismo y obviamente la riqueza cultural y gastronómica de nuestro estado. Así que yo sé que vienen varios puentes, todavía queda marzo, todavía queda vacaciones de Pascua, marzo ya se quedó muy atrás, y por qué no también organizar para verano con sus familias, solos, con sus parejas, con sus amigas, amigos, una opción para conocer el sur y el centro de Quintana Roo. Quintana Roo guarda tesoros en el interior de sus selvas, lugar donde los mayas custodiaban su cultura milenaria y conservaban celosamente sus costumbres. Adentrarse en estas tierras en la actualidad, buscando la ruta de la guerra de castas, es hacer un viaje al pasado por los templos más antiguos incluso de nuestro país y de esta zona, conociendo la impresionante arquitectura colonial de la época, que van desde tradicionales arcos y fachadas lisas y paredes de grandes proporciones. Es acercarse a comunidades de la costa maya que se dedican a la agricultura y aún conservan sus tradiciones y que encierran la historia religiosa de la evangelización en tiempos de la colonia. Infraganti te llevará por la ruta de la guerra de castas para descubrir poblados, pequeñas plazas y parques, exquisita gastronomía y museos históricos que nos cuentan un rostro poco conocido de estas tierras quintanarroenses. Así que adentrémonos a la selva quintanarroense y a su gran historia. Felipe Carrillo Puerto tiene muchas cosas que mostrarle a usted. Platicaremos con algunos de sus personajes que nos dirán historias, leyendas y sobre todo que usted descubra y tenga la opción de venir a conocer estos lugares. De aquí vamos a partir para hacer una serie de reportajes sobre la ruta de la guerra de castas, la ruta de las iglesias. Acompáñenos. Iniciaremos esta ruta en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cabecera del municipio del mismo nombre, situada en el centro del estado. Felipe Carrillo Puerto fue fundada por los mayas con el nombre de Chan Santa Cruz y fue el centro de los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. En ella está situada el santuario de la Cruz Parlante, conquistada por el ejército mexicano a principios del siglo XX y fue renombrada como Santa Cruz de Bravo, y fue hasta la década de 1920 la capital del territorio de Quintana Roo, cuando posteriormente fue cedida de nuevo a los mayas y la capital trasladada a Payo Obispo, hoy Chetumal. En 1930 recibió su actual nombre en honor al gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Su nombre original fue Nocá Santa Cruz Balamná Campo Colche. El centro ceremonial o santuario de la Cruz Parlante ha prevalecido en el tiempo, enclavado en el corazón del pueblo maya Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Desde su origen hasta nuestros días, aún conserva esa tradición de la Guardia de la Cruz, consistiendo en que 12 grupos de mayas voluntarios de poblados cercanos a Felipe Carrillo llegan semana a semana a venerar y cuidar al santuario. Realizan rezos a las 5 y 7 de la mañana cada día. La leyenda de la Cruz Parlante tiene su origen durante la Guerra de Castas, y aunque inicialmente fue en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto donde se originó dicha leyenda, hoy es conocido en otros municipios del estado e incluso en nuestro estado vecino de Yucatán.
La Santa Cruz Maya fue inventada por un mestizo, José María Barrera, pues era un símbolo que ya conocían los mayas, pues se usaban cruces para delimitar sus terrenos y no era un símbolo meramente cristiano, y es así como adoptan a la cruz como su líder espiritual durante la guerra. Mis abuelos me decían, acá era montaña. Cuando vio que este lado donde está en el tronco de ese árbol, ahí está prendido velas. Y se fue a ver qué es. Cuando fue a ver, dicen que una grieta, que así como que está una rajada así, empezó a negociar, así como que escuchó, ahí habló. Ahí sacaron entonces el cruce que apareció, es el cruce en el corazón de ese árbol. ¿Qué es la que representa? La que representa hasta esta fecha. Sí. Entonces digo que no, pues no queda duda acá, pues es Dios habló. La cruz parlante fue hallada en un pequeño cenote y es de 7 y 10 centímetros tallada en caoba, unos años después de iniciar la rebelión de la Guerra de Castas a mediados del siglo pasado. Y esta cruz les hablaba, les decía dónde deben dar las peleas, dónde hacer las estrategias. En periodos donde no había guerra les decía dónde sembrar, dónde deben tomar agua. Fue una especie de estratega durante la Guerra de Castas. Los mayas de la época adoradores de la cruz se autonombraron Cruzov y eran dirigidos por jerarquías militares: general, comandante, capitán, teniente, sargento y cabo. Su objetivo era custodiar la cruz. Actualmente hay varios santuarios en donde se pueden visitar y conocer la cruz parlante. En muchos de estos se prohíbe entrar con zapatos, sombrero y gorra, y tampoco se puede tocar la cruz. El santuario que se ubica aquí en Felipe Carrillo Puerto es el más representativo de ellos. Y si estás de visita en Felipe Carrillo Puerto, no olvides visitar el Museo Maya Santa Cruz Ixbalamna. Bienvenidos, esta es la sala 1 del Museo Maya Santa Cruz Balamna. Aquí empieza prácticamente un espacio donde está la historia local. Está constituido por elementos que son los que consideramos que dan identidad a la zona centro maya de Quintana Roo, porque en este espacio no solamente están los personajes que generaron y propiciaron esta dinámica que concluyó en la fundación del que es Felipe Carrillo Puerto, que fue fundado en 1850, específicamente el 15 de octubre, y que a partir de allí empezó a generarse una serie de manifestaciones que son conocidos como la música y danza mayapash. Y aquí podemos pasar para ver lo que tenemos. Este espacio inicia con las imágenes de los que fueron líderes de la rebelión maya de 1847. Son los más representativos porque también hay muchos otros líderes que no están registrados en este movimiento, pero aquí los sintetizamos porque finalmente aquí también en el municipio está el Museo de la Guerra de Castas, donde se dedica en gran medida y más desglosado esta historia de la guerra de la rebelión de 1847, y a partir de ahí también el surgimiento de lo que es el culto a la cruz parlante, que se ha venido desarrollando desde 1850 hasta la fecha con lo que es conocido como la música y danza mayapash, que es una música y también una danza que solamente se da en la región centro del estado de Quintana Roo. Pues aquí hay elementos que fueron parte de lo que se implementaba durante la época de la guerra. Muchos de estos implementos provienen del estado. En aquel tiempo era una colonia británica, lo que actualmente es Belice. Era el lugar de donde se proveían de armas, de municiones. De ahí se traía todo lo que se necesitaba para la resistencia, para la guerra. Pensé que eran llaves, yo dije, no, pues aquí tiene llaves y voy a pasar. No, está cerrado, déjame ver. Sí ha de dar servicio porque tiene bancas y tiene el atrio y tiene todo. Estamos en Chunjujú y esa iglesia, bueno, no es iglesia, todo este poblado fue incendiado hace 150 años, todo destruido. Y eso es lo que quedó. Vean ustedes los muros que tiene.
es la ruta de las iglesias, parte importante de la ruta de las iglesias. Todo está con candado. Será la sacristía, será otra parte como capilla. No sé, lo han de abrir los domingos y hoy es viernes. Pero con el dron que sí se puede meter por la parte de arriba, vamos a ver qué hay adentro. Porque no tuvimos suerte nosotros para mostrársela a ustedes. Este templo es uno de los más antiguos del estado de Quintana Roo, que junto con el de Boca Iglesia se convierten en los más desconocidos y escondidos en nuestro estado. Chunjujup era un antiguo aislamiento provisto de numerosas edificaciones mayas, sitio de paso hacia la provincia de Guaymil y también uno de los últimos pueblos importantes en la ruta hacia la antigua Bacalal. Según cita de una carta del español Alonso Dávila en el siglo XVI, partían de ella dos caminos hacia aquella población. Nos trasladamos ahora al municipio de José María Morelos, al poblado de Zacalaca. Su nombre significa lugar de zacate blanco, zac, cosa blanca, ac, zacate. Fue un asentamiento prehispánico que pertenecía a la provincia de Cocua. Es un poblado con una privilegiada belleza natural y gastronomía que incluye platillos de carne de venado, jabalí y faisán. Posee dos importantes templos coloniales, el de la Virgen de la Candelaria y los Reyes Magos y la austera iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de los Indios. Ahora sí nos encontramos en la comunidad de Zacalaca. Y este es el templo, la iglesia de San Francisco de Asís. Está en un parque muy bonito. Es un lugar muy especial, para llegar acá. Camino bellísimo. Nos ha tocado un cielo completamente azul, entonces eso se disfruta muchísimo para poder venir hasta acá y compartirlo. Es parte de la ruta de las iglesias, parte de la ruta de guerra de castas, como también se le llama, ruta de guerra de castas o ruta de las iglesias. Y esta iglesia es parte de ella. Vean ustedes la construcción. Una iglesia muy bella. La iglesia de San Francisco de Asís fue construida sin mayores ornamentos que un nicho central sobre la puerta de acceso. Contaba con un calado y una espadaña en forma de corona que servía de campanario en su frontis. Tuvo originalmente 5 campanas al frente y su cúspide remataba en una cruz. Estaba flanqueada por una torre con angostas mirillas, la cual aún se conserva casi intacta. Es la que actualmente se utiliza por la comunidad para sus prácticas religiosas. La iglesia de la Virgen de la Candelaria y los Reyes Magos fue inicialmente una capilla abierta, con coro de mampostería, que contaba con ornamentos y recaudados por la misa y cáliz para el culto. Tiempo después fue adornada y decorada con 3 campanarios. Tenía entonces techo de 2 aguas, construido con material perecedero. Se le dotó de esculturas colocadas en nichos pintados con estrellas de 8 puntas de color rojo. Contaba además con cornisas talladas en piedra y pilastras del mismo material, con grabados en formas de sirenas y flores. Sus paredes, estucadas finamente con cal, tuvieron también empotradas las figuras de Adán y de Eva con representación del pecado original. Ahora dichas representaciones escultóricas se encuentran en el museo de la localidad. Por favor, súmense a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Si han visitado cualquiera de estos lugares, por favor, compártanosla ahí en nuestra cuenta de Instagram, nos pueden taguear. Y sobre todo, también si tienen algún proyecto que impacte de manera positiva a Quintana Roo, escríbanos para darlo a conocer en nuestra comunidad.